Un saludo a todos, mi nombre es Daniel Alejandro Soto. En este video les voy a hablar de la primera unidad de la asignatura de Inteligencia Artificial. Entonces, para definir la inteligencia artificial, primero necesitamos definir dos conceptos, los dos conceptos que la conforman. El primero es ¿qué es la inteligencia? Tenemos que la inteligencia es la facultad de comprender y conocer. Es la capacidad de aprender relaciones entre hechos y resolver un problema mediante la adaptación previa del mismo. ¿Y qué es artificial? Artificial simplemente es elaborado por el hombre. Sumando estos dos elementos tenemos que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la ciencia que investiga la posibilidad de que un ordenador simule el proceso de racionamiento humano. Esta ciencia también pretende que el ordenador sea capaz de modificar su programación en función de su experiencia y que éste aprenda de esas experiencias que recopila. Entonces vamos a repasar un poco de la historia de la inteligencia artificial. Vamos a revisar los hechos más relevantes de la historia. Entonces primero tenemos que en el año 384 al año 322 a.C., Aristóteles explicó y codificó estilos de razonamiento deductivo conocidos como subsistemas. De 1235 a 1316 surge la máquina de engranajes, que era una máquina supuestamente capaz de responder todas las preguntas que se les hicieran. En el año 1858, John McCarthy propuso el sistema consejero, utilizando el cálculo de predicados para representar el conocimiento. En 1950 surge Alan Turing, quien trata de posibilitar la inteligencia al estilo humano. Ya en la década de los 80 surgen los programas basados en el comportamiento de expertos humanos, y en el año de 1997 surge Deep Blue, que es una computadora de IBM que jugaba ajedrez y que inclusive llegó a vencer al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov en 1996. Las escuelas del pensamiento. Entonces, la inteligencia artificial se divide en dos escuelas del pensamiento. La primera es la inteligencia artificial convencional, que tiene que ver con los métodos que actualmente se conocen como máquinas de aprendizaje. Esta rama incluye a su vez los sistemas expertos, la red bayesiana, entre otras ramas. La segunda escuela del pensamiento de la inteligencia artificial es la inteligencia artificial computacional. La inteligencia artificial computacional implica desarrollo o aprendizaje iterativo y aquí tenemos, dentro de esta rama tenemos las redes neuronales, los sistemas difusos y la computación evolutiva. ¿De qué tareas se ocupa la inteligencia artificial? Entonces la inteligencia artificial se ocupa de tareas formales tales como juegos, demostración de teoremas, tareas de la vida diaria tales como percepción, lenguaje natural, y tareas de expertos como lo es en el análisis financiero y el diagnóstico médico. También tenemos aplicaciones en la lingüística computacional, la minería de datos, los mundos virtuales, el procesamiento del lenguaje, la robótica, el sistema de apoyo a decisiones y los videojuegos, entre otros. Tenemos un personaje que acepta unas bases muy importantes para la inteligencia artificial. Se trata de Alan Turing. Alan Turing nace en 1992 en Paddington, Londres. Se graduó del King's College en la Universidad de Cambridge en el año de 1934. Entre 1932 y 1935 realizó estudios de mecánica cuántica, probabilidad y lógica. En 1936 surge la máquina de Turing. Entre el 39 y el 40 inventa la bomba, que es una máquina para desencriptar el cifrado alemán que era llamado Enigma. En 1939 al 42 logra romper este encriptado de sistemas de transmisiones a través de la máquina Enigma. En 1947 y 1948 realiza investigaciones en programación, redes neuronales y prospecciones sobre inteligencia artificial. En 1950 realiza investigaciones filosóficas sobre inteligencia artificial y desarrolla el test de Turing. En 1954 muere envenenado por cianuro. El test de Turing. Entonces, ¿en qué consiste el test de Turing?
El test de Turing es una prueba propuesta por Alan Turing para demostrar la existencia de inteligencia en una máquina. Se fundamenta en la hipótesis positivista de que si una máquina se comporta en todos los aspectos como inteligente, entonces debe ser inteligente. La prueba consiste en que un juez situado en una habitación y un ser humano y una máquina en otra. El juez debe descubrir cuál es el ser humano y cuál es la máquina, estándole a los dos permitido mentir al contestar por escrito las preguntas que el juez les hiciere. Solución mediante problemas de inteligencia artificial. Entonces, en la solución de problemas mediante la inteligencia artificial tenemos la descripción del problema. La descripción de problema se tienen diferentes puntos a tener en cuenta. Uno de ellos es tener un punto de partida y un objetivo a alcanzar. También tenemos las acciones a disposición para resolver el problema, los elementos del dominio que son relevantes en el problema y las restricciones sobre el objetivo. Representación de problemas. Entonces los problemas tienen representaciones generales y representaciones específicas. Las representaciones generales se representan mediante el espacio de estados y la reducción a sus problemas. Y las representaciones específicas se dividen en resolución de juegos y satisfacción de restricciones. Los estados. Los estados son representación de los elementos que describen un problema en un momento dado. Se distinguen dos tipos de estados especiales, el estado inicial y el estado final. También tenemos la función sucesor. ¿Qué es la función sucesor? La función sucesor define una relación de accesibilidad entre estados. Se representa mediante condiciones de aplicabilidad y función de transformación. Para poder movernos entre los diferentes estados se necesita una función sucesor. Espacio de estados. El espacio de estados es el conjunto de todos los estados alcanzables desde el estado inicial hasta el estado final. Todo lo que hay entre estos dos estados se denomina espacio de estados. Entonces el espacio de estados representa los caminos que hay entre los estados de un problema. El espacio de estados forma un grafo y la solución está dentro del mapa. En el mapa encontramos los nodos. Los nodos son estados y los arcos son las acciones que llevan de un estado a otro. Solución de un problema en el espacio de estados. Entonces la solución de un problema en el espacio de estados es una secuencia de pasos que llevan del estado inicial al estado final. Los tipos de solución que podrían llegar a surgir son una cualquiera, la mejor o todas. El costo de esta solución puede ser un gasto en recursos de la aplicación. La descripción de un problema en el espacio de estados. Entonces la descripción de un problema en el espacio de estados tenemos los siguientes pasos para realizarla. Primero, definir el espacio de estados, que puede ser explícita o implícitamente. Tenemos que especificar el estado inicial, tenemos que especificar el estado final o las condiciones que debe cumplir, especificar los operadores de cambio de estado, especificar el tipo de solución. Tenemos un ejemplo, un rompecabezas deslizante, donde los espacios de estados vendrían a ser configuraciones de las diferentes fichas del tablero. El estado inicial podría ser cualquier configuración y el estado final las fichas en orden específico, en el orden correcto que deben terminar. ¿Cuál es la acción? Mover una ficha a donde se encuentra el hueco disponible. Y la solución son los pasos que realicé más el menor número de pasos que se realiza. Resolución de problemas de inteligencia artificial. Entonces, para la resolución de problemas de inteligencia artificial tenemos los siguientes pasos: definir el problema, analizar el problema, representar el conocimiento y elegir la mejor técnica. En la definición del problema debemos crear una descripción formal del problema que estamos definiendo. Entonces
para realizar la definición del problema tenemos que tener en cuenta el espacio de estados válidos, el estado inicial del problema, el estado objetivo o final y las reglas para pasar entre estados. Para analizar el problema se elige el método más apropiado para resolver el problema. Existen varias cuestiones que podemos analizar al momento para llegar a esta solución. Por decir algo, que puede descomponerse el problema en sus problemas más pequeños, pueden deshacerse pasos inadecuados hacia la solución, y es predecible el universo del problema, entre otras cuestiones. Finalmente, el siguiente paso es la representación del conocimiento. La representación del conocimiento ya es digamos, la manera de que estamos plasmando ya la solución a la cual queremos llegar para la resolución del problema. Finalmente elegimos la mejor técnica, que es con la cual vamos a llegar a desarrollar el problema. Bueno, espero que este video les haya sido de su ayuda y nos veremos en una próxima oportunidad.